No fijas, please. ¿Verdad? Un minutito, por favor. Bueno, pues vamos a iniciar. Bienvenidos todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en esta primera transmisión en vivo que tenemos desde INDECAC y estamos aquí para llevar a cabo la primera de 3 sesiones introductorias que se van a estar desarrollando con mi querida Alma Yesenia Peña Hernández, quien está aquí con nosotros. Me ayudan con la imagen para hablarnos un poquito de lo que va a ser este curso especializado en defensa activa. Mi querida Alma, como siempre, amiga, es un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Cris, muy buenas noches. Saludos a todos en Indecaj. Muchísimas gracias por la invitación y por recibirme en la casa de ustedes. Además, saludo a las personas que están ya conectadas en Zoom y que veo que son caras conocidas, que son alumnos de siempre, para no decir exalumnos y buenos colegas. Entonces, les agradezco mucho. Siempre he dicho, les reconozco ese ímpetu que tienen por repetir curso conmigo. Porque a pesar de la mala vida, siempre están aquí de vuelta y de verdad que se los aprecio tanto. Y pues a quienes nos acompañan a través de Facebook Live, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y pues gracias por estar en esta charla introductoria. Así es. Como lo comenté y está publicado en nuestras redes sociales de INDECAC, mi querida Alma Yesenia va a estar compartiendo con nosotros un curso muy interesante que ella denominó Defensa Activa y ha tenido a bien conceder para el Foro Jurídico de INDECAC y de Abocacil. Ella también dirige Abocacil. Compartir con nosotros 3 sesiones introductorias los días. Hoy es la primera, 18, 20 y 24 de junio, en donde nos va a estar desarrollando un poquito los temas y la dinámica que va a estar trabajando en este curso. Alma, diseñaste este curso con temas súper interesantes que ahorita me voy a permitir mencionar, como es el análisis del informe policial homologado, los indicios y la cadena de custodia, de los indicios y el aseguramiento. También harán análisis del contenido de los informes periciales y vas a concluir con temas como pruebas para la defensa. Pero antes de esto, fíjate, hubo ahí comentarios en la página que ya te haría llegar que dice, ¿cómo defensa activa? ¿Por qué, cuántos tipos de defensa existen? Y empezaron a hacer preguntas así. Y me gustaría empezar por ahí. Es importante que menciones por qué denominar defensa activa, cuántos tipos de defensas tenemos en este sistema acusatorio. Claro que sí, Cris, con mucho gusto. Doctrinalmente se considera que existen dos tipos de defensa. Una posibilidad es la de sostener una defensa pasiva y la otra posibilidad es de tener una defensa activa. Esto deriva de cuando estudiamos el tema de teoría del caso, por ejemplo, porque aunque nosotros fungamos como personas defensoras, siempre se recomienda hacer una teoría del caso y además siempre se recomienda hacer esta teoría del caso primero desde la postura de la fiscalía, porque como bien saben todos ustedes, es la fiscalía quien tiene la carga de la prueba y quien estaría preocupada y empeñada por acreditar todos los elementos del tipo penal. Entonces, una vez hecho esto, es cuando nosotros como defensores podríamos definir la estrategia de defensa y entonces decidir, Cris, si lo vamos a hacer pasivamente, significa que consideramos
que la fiscalía no tiene elementos suficientes para colmar el estándar de prueba y que entonces le alcance, como se dice vulgarmente, que le alcance para los estadios procesales en los cuales se encuentre. Y por esa razón decimos que, por ejemplo, es más cómoda también esa postura para la defensa porque es pasiva. Aclaro también para las personas a lo mejor ajenas al mundo del derecho, tampoco significa que sus abogados no hagan nada. Eso no es cierto. Siempre como abogados tenemos mil cosas de qué preocuparnos y ocuparnos en la defensa de nuestros clientes. Pero principalmente en una defensa pasiva, por ejemplo, en una etapa de juicio oral, únicamente vamos a hacer contrainterrogatorios, tal vez, incluso no a todos los órganos de prueba, o sea, es baja la actividad. En cambio, defensa activa. ¿Por qué defensa activa? Porque significa que como defensores vamos a ser sumamente activos en lo que nosotros queremos probar o en lo que queremos hacer. El ejemplo más común para poder explicar esto es, a ver, imagínense que la fiscalía quiere tratar de imputar a nuestros clientes o a nuestro cliente un homicidio hacia varias personas o un homicidio con lesiones hacia otras víctimas. Pero tal vez nosotros tenemos la postura de que se trata de una legítima defensa, por ejemplo. Es decir, no vamos a negar que existe la muerte de una persona, pero sí vamos a acreditar que ocurrió en circunstancias distintas a las que la fiscalía trata de decir. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos obligados a tener una teoría del caso activa, es decir, una defensa activa. Siempre que nosotros queramos optar por una estrategia diversa, nos obliga a tener una defensa activa. Entonces, de ahí ese nombre de defensa activa. Yo sé que muchas personas dicen, no, pero es que ¿por qué tener una defensa activa si la carga de la prueba es del MP, si debemos de dejar que ellos lo hagan, si, bueno, este tipo de cuestiones. A mí me parece que incluso hasta cuando nosotros vamos a optar por una estrategia de alegación en la misma audiencia inicial, llámese, por ejemplo, un control de detención, que eso es algo de lo cual quiero tocar un poquito más adelante con esta charla introductoria. Si ustedes en el control de legalidad de la detención, en esta audiencia, están debatiendo y haciendo alegaciones por pedirle a juez de control que decrete de ilegal de la detención, pues perdón, pero desde ahí están teniendo una teoría del caso activa, una defensa activa. ¿Por qué? Porque si ustedes intentan demostrar que la detención fue ilegal, entonces tenemos que ser activos. Si fuéramos pasivos, Cristi y las personas que nos acompañan en el auditorio, si fuéramos pasivos, tan sencillo que no había contradicción o no debería de haber. Y cuando nos den el uso de la voz, pues tendríamos que decir, nada que decir, su señoría. Ahí sería pasivo. Y por eso yo pues sentí la necesidad y la comodidad de titular así este curso para decirle a nuestro auditorio, pues bueno, siempre que nosotros como defensores vayamos a hacer intervenciones muy activas en pro de nuestros clientes, pues estaríamos teniendo una defensa activa. De ahí la razón. Muchísimas gracias, Alma. Sí, porque estaban ahí comentarios y preguntas. Y bueno, tú diseñaste este curso para arrancar con el análisis del informe policial homologado, un tema que casi no trabajamos en INDECAC, sino lo hablas tú. Entonces, ¿por qué iniciar con este tema, mi querida Alma? Porque siempre ese es un tema que cuando hablamos de informe policial en INDECAC decimos Alma Yesenia Peña. ¿Por qué arrancar esta primera clase del 25 de junio? Les recuerdo, son 5 sesiones que va a estar desarrollándose este curso, son 5 martes. Iniciamos el martes 25 de junio, los martes 2, 9, 16 y 23 de julio. Pero ¿por qué arrancar para el foro jurídico con este tema, el análisis del informe policial homologado? Porque existen dos formas en las que un ministerio público pueda iniciar una investigación. Bueno, inicia, si bien es cierto, con una denuncia, una querella o un requisito equivalente, yo quisiera referirme a la opción de que MP inicia con detenido o sin detenido. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría, analizando la estadística en México,
la mayoría de carpetas de investigación en nuestro país inician por asuntos en flagrancia. Estos ocupan el 51% de la estadística. Entonces, ¿eso a qué nos obliga, Liz? Y tal cual ahorita tú te sorprendías al escuchar ese número, pues a que principalmente vamos a estar trabajando en las sedes ministeriales cuando somos defensores con detenidos, con personas detenidas. Y si estamos pensando en personas detenidas, yo les pidiera, Felipe y Julio, que pensáramos, por ejemplo, en que esas detenciones, al ser en flagrancia, obligadamente nos tienen que llevar a pensar en informe policial homologado. ¿Por qué razón, Cris y auditorio? Porque a raíz de la implementación de este sistema penal acusatorio, se reformó la anterior puesta a disposición, cuando antes se hacía en ese estilo de machote, como de máquina de escribir, en una narrativa libre y ese tipo de estilo, y ahora se hace en un formato. Ese formato que es al que nosotros por acrónimo conocemos como IPH, que en realidad significa Informe Policial Homologado, y que incluso ha sufrido o gozado, dependiendo de la óptica en cómo lo quieran ver, ha sufrido reformas a partir de que se entró en vigor a la fecha, porque al inicio del sistema teníamos únicamente un tipo de IPH, de Informe Policial Homologado, y recientemente ha tenido una reforma a donde se segmentó en dos tipos y ahora tenemos IPH para faltas administrativas, que es también una forma de detención de personas, y la otra es IPH para delitos. Entonces, como básicamente el IPH es es el documento en el cual se formaliza la puesta a disposición de las personas detenidas, de ahí que sea tan importante que empecemos con este análisis de este informe policial homologado. Y quisiera aclarar, Cris, a todo nuestro auditorio que esta primera clase que tendremos próximamente y el curso, no es una clase dirigida exclusivamente para policías, ni tampoco va a ser una clase a donde enseñemos cómo se debe de llenar el IPH. Eso para nada va a ser así. Ya en otras fechas hemos tenido el gusto justamente aquí en INDECAG de organizar cursos de ese tipo. Pero lo que quiero aclarar en esta ocasión, justo porque el curso se llama Defensa Activa, es porque es un curso que va principalmente dirigido a personas defensoras, defensores públicos o defensores particulares, porque la idea es que identifiquemos errores. O sea, en el curso yo les voy a traer a ustedes IPHs que ya he tenido de otros asuntos o que han tenido a bien compartirme, y a donde les voy a enseñar, miren, este IPH está mal requisitado aquí y aquí y aquí por estas razones. Como defensores, ¿cómo vamos a explotar estos errores? Ah, pues de esta manera. Eso es lo que vamos a hacer en el curso. Por eso también insisto, titulado Defensa Activa, pero por nada vamos a aprender juntos a llenar un IPH, ¿de acuerdo? Porque eso entonces sería una facultad exclusiva de las y los policías que tienen funciones de primer respondiente. ¿Y por qué empezar también con el análisis de IPH? Porque de IPH depende, de hecho, si me permites, Cris, voy a compartir mi pantalla porque preparé unas diapositivas para las personas que nos acompañan con la finalidad también em, de enseñarles este análisis que tengo acá. Miren, del informe policial homologado van a surgir 8 subtemas importantísimos para nosotros. Esto es lo que vamos a ver en la primera clase. Es decir, del informe policial homologado nosotros vamos a hacer análisis de la denuncia, porque aunque luego Ministerio Público recabe formalmente mediante vista denuncia, las y los primeros respondientes también están en esta facultad. Y luego, ¿qué pasa? ¿Te das cuenta, Cris, que, por ejemplo, la víctima le dijo una cosa al primer respondiente en este IPH y luego van con el MP y dicen otra información? Entonces, nosotros como defensores de ahí podemos hacer algo. Luego, también se generan policías primeros respondientes en este IPH, o sea, en otros de todos estos son apartados, ¿ok?
También pueden generar entrevistas a víctimas o testigos. De este IPH también se va a desprender la información de los indicios, que eso será también en otra de las clases que tendremos, porque cuando se tienen indicios, los servidores públicos tienen posibilidad de hacer dos cosas como mecanismo de protección del indicio. Una es cadena de custodia o la otra es aseguramiento. Y posteriormente, en ese mismo informe policial homologado, habrá información de la persona detenida. Además, hay información sobre el lugar de los hechos o lugares conexos, básicamente la escena del crimen. También existe identificación de las y los primeros respondientes o de las otras personas que intervengan en el asunto. Por ejemplo, pueden existir otros policías de investigación, pueden existir peritos y peritas o pueden existir policías con capacidades para procesar, y es muy importante acá identificar qué hace cada una de estos servidores públicos. Surge información sobre el uso de la fuerza y propiamente con este informe policial homologado habrá la puesta a disposición, que aquí tal cual les comentaba, esta puede ser, bueno, la analizaremos dentro de su aspecto formal y material. Entonces, todo esto, por eso es la clase 1, Cris, porque del informe policial homologado se desprende toda esta información. Y entonces, después de que nosotros analicemos con ojos súper clínico, siempre hemos recomendado, yo sé que también que otros ponentes tuyos, por ejemplo, lo he escuchado en las fabulosas clases del querido doctor Malagón, él siempre nos obliga y nos invita a que como defensores tenemos que aprender temas de criminalística o aprender temas forenses, aprender ese tipo de intervenciones para hacer mejores defensas. Y de ahí que si nosotros aprendemos a analizar y a criticar estas actuaciones de las y los policías, por supuesto que de ahí nosotros vamos a poder identificar cómo vamos a defender a nuestro cliente. Y por eso la última clase, como se los coloco por acá, esto lo iremos analizando a lo largo de todo el curso, y por eso la última clase justamente se llama pruebas para la defensa. Porque una vez que hayamos analizado todo esto, en la última clase analizaremos, bueno, ahora como yo estoy teniendo una defensa activa, entonces justo de esa defensa activa, durante, por ejemplo, mi plazo constitucional o durante la investigación complementaria, yo elegiré qué pruebas son las que necesitaré aportar. Y es que todo esto, por ejemplo, acá, ¿en qué impacta el IPH? ¿En qué impacta ese informe policial homologado? Bueno, pues para pronto, en la verificación de la denuncia, porque como les decía, yo he notado ahí hay muchas áreas de oportunidad porque cambia la información, y eso que esto es en cuestión de horas y ya está cambiando la información. Impacta porque hoy en día podemos verificar también las detenciones en flagrancia en el Registro Nacional de Detención. Y es que, Cris, todos aquellos primeros respondientes que, opción 1, dilaten una puesta a disposición o bien falseen información sobre la detención de una persona, evidentemente estarían cometiendo un delito, evidentemente estarían actualizando una detención ilegal, y entonces yo necesito contrastar lo que dice mi IPH, necesito investigar qué dice el RND, es decir, el Registro Nacional de Detención, porque esta información ustedes la pueden ir a alegar a la Audiencia de Control de Legalidad de la Detención ante juez de control. Justamente es lo que les comentaba acá. También podría tener un impacto con el análisis de la retención, probablemente con la clasificación jurídica que Fiscalía esté haciendo. Y fíjate, Felipe, también nos va a servir para preparar toda la audiencia inicial. Y mi querida Lupita, como tú bien sabes, también de esta información podemos nosotros detectar aspectos de confirmación o de contrastación con los demás datos de prueba para luego entonces definir un plan de investigación. Entonces,
si te fijas, Cris, no es menor el impacto que puede tener el informe policial homologado, y esto es por tan solo citarles algunos aspectos de manera general, porque pues bueno, justo esto es una charla introductoria. Y en la clase que tendremos ya propiamente de ese tema, estaremos analizando cada uno de estos aspectos. Yo les daré un ejemplo, ¿no? Si el IPH dice esto, por ejemplo, estaríamos notando, pues tal vez hasta una falsedad de declaración o problemas acá respecto de la denuncia. Y en esto y en este y en este, en cada uno de los aspectos, es la finalidad de en cada una de las clases, pues enseñarles cómo hacer una defensa activa y propiamente cómo impactan estos aspectos para que nosotros podamos hacer una mejor intervención como personas defensoras. Gracias, mi querida Alma. Y fíjate, no faltan los comentarios, algo que se habla mucho y se critica mucho en el foro jurídico. Comentan en redes sociales, Angélica María Montoya Cortés dice, me ha tocado ver informes policiales homologados llenados con distinta letra, es decir, que son llenados en equipo o bien por el mismo MP. ¿Cómo impacta? ¿Cómo identificamos? ¿Qué pasa cuando están llenados con distintas letras? Ahí estaremos hablando de diferentes sujetos. ¿Cómo impacta, Alma? Porque eso es algo de las cosas que más se comenta, ¿no? Que muchas veces el primer respondiente no es quien llena el informe policial homologado, que muchas veces es el agente del Ministerio Público quien hace ese llenado. ¿Y cómo saber o cómo identificar cómo debe de ser llenado de manera correcta ese informe? ¿Qué nos puedes comentar respecto a de ese comentario que hace Angélica? Sí, Angélica tiene toda la razón en ese comentario que nos hace, que bueno, sería prudente aclarar que hay algunos casos en donde ocurre esto. Creo que no podríamos afirmar como todo siempre, nadie nunca, ¿no? O sea, irnos hacia el extremo, porque también conozco a compañeros policías muy comprometidos con su labor. Entonces, fíjate que respecto a la opinión de Angélica, más que pensar que es el MP quien lo termina haciendo, por lo que yo he visto, he notado que ni siquiera es que lo termine haciendo tanto el MP, sino que existen ex policías que sí les gusta, como digo yo, la ñoñez, ¿no? Y quemarse la pestaña, y que se rentan para hacer IPHs. Fíjate, Cris. Eso es delicadísimo. Una. Y dos, pareciera ser también algo que sigue quedando como vestigio de la vieja escuela, es que pues policías con grados altos, con cierta antigüedad, dicen, no, ¿cómo crees que yo voy a hacer papelería? Eso yo no lo voy a llenar, que lo haga el chavo, lo novatemos, ¿no? Que lo haga el más nuevo. O también que le hablan a pues estos representantes de jurídico que tienen todas las comandancias policiales, y entonces creen que es muy fácil hablarle al de jurídico o hablarle al de la guardia para que venga a la escena del crimen y llene el IPH. Entonces, ¿qué es gravísimo? Todas estas que estamos comentando, además también creo algo que se ha dejado un poco de hacer, pero pasaba al inicio de los años, que creían que recababan toda la información de la escena y luego llegaban a la oficina y haz de cuenta que también le decían a la persona de guardia, ¿no? Llena tú el IPH y ahí está toda la información, cuando ya ni siquiera estaban in situ. Entonces, eso es delicadísimo porque el IPH se tiene que llenar en el lugar de los hechos. Desde ahí se tiene que empezar a llenar. ¿Y quién lo tiene que llenar? El primer respondiente, es decir, a quien le consta la detención, la atención a la víctima, quien está en el lugar de los hechos, o sea, quien está haciendo todo, y no delegar esta responsabilidad en nadie más. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que el IPH lo llenó otra persona? Digamos, en el momento más tardío sería en la etapa de juicio oral, cuando estemos desahogando la testimonial de esas personas policías, porque pues durante el interrogatorio a lo mejor sale muy bonito, claro, porque es testigo de parte de la fiscalía, pero justamente cuando nosotros vayamos a contrainterrogar Rafa o Lisi, vamos derivado del curso, vamos a poder notar, ¿ok? Vamos a poder notar dónde nosotros vamos a detectar si lo llenó él o no, o qué preguntas hacer, y entonces por ahí atacar a la credibilidad del testimonio.
Algo para adelantarles un poquito, una probadita. ¿A dónde me he dado cuenta yo que caen los policías en este tipo de mentiras, por así decir, Cris? Y para contestarle a Angélica también en Facebook. Pasa mucho, por ejemplo, que el IPH tiene un apartado a donde se debe de dibujar un croquis a mano alzada que represente el lugar a donde ocurrió la detención. Entonces, policía que llena IPH, pero no le consta el hecho, que no le consta la detención o que no estuvo en el lugar, te llena distinto ese croquis. Dibuja las cosas diferente porque tan solo no tiene esa conexión con el lugar. Ahí tú te puedes dar cuenta rapidísimo. Y ya luego, pues bueno, hay otras, yo me fui ahora, por ejemplo, hasta una etapa de juicio oral, yéndonos a etapas más tempranas, como una inicial. He notado sí también que depende malamente, ¿no? Luego sé que Cris, hemos criticado esto con algunos otros docentes de decir lamentablemente esa frase de depende del criterio del juzgador, ¿no? Pero bueno, hay algunos juzgadores que por ejemplo, son poco creyentes de cuando ven un informe policial homologado que se ha requisitado a computadora y dicen, si esto viene a computadora, no te la creo, para mí tiene que estar a mano, porque entonces si viene a computadora, yo creo que muy probablemente hay una dilación en la puesta a disposición, porque, a ver, ¿qué policías traen dentro de la patrulla una computadora y una impresora? Nadie, ¿verdad? Y entonces, como no la llevan ahí, a mí me obliga a pensar que desviaste tu tránsito del lugar de detención a la fiscalía para irte a llenar el IPH. Entonces, sí, claro, esto ha pasado en muchos casos, pero por otro lado tendríamos que voltear a ver también las buenas prácticas de otros estados, porque, por ejemplo, en Nuevo León, creo en Querétaro ya también se está aplicando esto, en otros, en ciertas ciudades de la República Mexicana, sí ya tenemos primeros respondientes que en una tableta o en un iPad tienen el IPH precargado y entonces ellos con campos fáciles van marcando y llenan muy fácil su IPH electrónico y entonces en efecto al final llegan a la fiscalía y nada más imprimen. Así que si ese fuera el caso, pues sí es un buen IPH. Entonces, Cris, habrá que ver Angélica en qué ciudad vive y de acuerdo a las inquietudes que vayamos teniendo en el grupo y cuando yo les vaya conociendo y nos acerquemos más, conocer desde qué ciudad viene la inquietud que nos estén presentando, porque pues en algunas ciudades podría ser válido y en otras no. Por ejemplo, para contestar pronto a esa cuestión. Estaba leyendo aquí los comentarios que hay y bueno, ya los estaremos compartiendo y seguramente serán discutidos y serán materia de la clase. Mi querida Alma, a mí me gustaría que les comentaras un poquito parte de tu experiencia, porque más allá de toda la capacitación, la preparación que tienes, también la experiencia que tienes para hablar de estos temas. Me gustaría que les compartieras por todos aquellos que no han tenido la oportunidad de tomar alguna clase contigo, que les compartieras esa experiencia laboral que has tenido en estos temas, por favor. Gracias. Bueno, resulta que yo tengo una pasión muy particular por el estudio de estos temas de seguridad por haber trabajado en la Policía Federal, particularmente desde el año 2013, antes incluso de que existiera el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo ya tenía el honor de trabajar para, digamos, la academia de esta institución y desde ahí es a donde ideábamos los cursos de capacitación para policías. Entonces, cuando en 2014 entra el Código Nacional de Procedimientos Penales, nosotros ya estábamos realizando estudios y habíamos detectado, esto era muy triste, Cris, de verdad, porque pobres de los compañeros policías de hace algunos años, en todas las ciudades y estados, todos tenían su propio IPH, su propio tipo de investigación, de puesta a disposición, perdón. Y entonces era bastante pesado que si tú eras una mujer policía que estaba, por ejemplo, ahí en NESA, pensemos en nuestra sede de NESA, ¿no? De INDECAJ. Si tú hacías una detención para NESA, ahí tenías que tener un tipo de IPH.
Pero si ya avanzabas un poquito, no sé, en esta parte colindante de Nesa que va a avanzar hacia Ciudad de México, que sigue siendo como tu demarcación y zona tuya donde tienes que trabajar, ahí ya te pedían otro tipo de IPH. Y luego, por ejemplo, si en el evento delictivo tenías que hacer aseguramiento de un vehículo, otro tipo de IPH. Y si tenías, piensa, víctimas menores de edad, otro tipo de IPH. Si era algo que tuviera que ver con drogas, con narcomenudeo, otro tipo de IPH. Y estamos hablando de delitos locales. Aparte, si tú te encontrabas, no sé, imagina, portación de arma, que tiene que ser para fuero federal, otro tipo de IPH. O sea, era una de tipos de puestas a disposiciones de todos colores y sabores. Entonces, en aquellos años, por eso también, digamos, me siento muy involucrada con estos temas, me gusta mucho, siempre, como tú lo señalabas, yo cuando se trata de estos temas levanto la mano y digo, yo por favor, porque desde el año 2014 fue cuando nosotros tuvimos la fortuna de conformar una mesa de trabajo y yo sí lo digo con mucho orgullo, tuve el gusto de participar en la elaboración de los protocolos nacionales de actuación, en la Guía Nacional de Cadena de Custodia, en este mismo informe policial homologado, en todos estos documentos que ahora son nacionales y que están unificados y que se implementan pues ya en todo el país. Evidentemente tengo que aceptar que no son perfectos, que tienen muchas áreas de mejora, pero para ese entonces de lo que había, pues bastante se hizo. O sea, no tienen ustedes una idea de cuántas desveladas hoy en día generó gastritis, colitis y ojeras y este tipo de padecimientos en uno, pero que pues con mucho orgullo se hicieron durante ese trabajo. Y luego en la siguiente etapa, Cris, pues el tremendo gusto que tuve en la experiencia profesional fue de pues hacer una cruzada por todo el país en temas de capacitación, de ir a todos los estados, a diferentes órdenes de gobierno, a capacitar a las personas sobre de esto. Incluso algo que a mí me da mucho gusto decir es que en distintos estados hasta los jueces se abrieron con nosotros y nos dijeron, denos un curso porque ahora yo voy a resolver audiencias de control de detención y me van a venir a hablar de un IPH que no sabemos ni qué es, y capacitamos a jueces en el tema, y capacitamos a policías y a MPs, y a mí me parece que, como siempre, los defensores se han ido quedando al final, porque como van con recurso propio y van con empeño propio, pues lo hemos venido dejando. Entonces, de ahí que pues valga mucho la pena que hagamos este repaso porque pues bueno, a pesar de que yo trabajé en una institución policial y lo hice con tanta pasión en este escenario, soy licenciada en Derecho de profesión y justamente ahora me dedico a ser defensora particular y pues bueno, he notado y además lo quiero decir así, Cris, les quiero compartir a mis colegas con todo, sin ningún sin ninguna reserva, compartirles a los colegas defensores y a las colegas, pues estas estrategias en las audiencias por dónde le pueden llegar ustedes para ganar sus asuntos en la defensa también, porque por supuesto que cuando estamos en una audiencia inicial, por ejemplo, y la o el juez nos dice decreto de ilegal la detención y la inmediata libertad de detenido tal, qué bonito se siente. ¿No? Y qué bonito se sienten este tipo de victorias y de ahí que sea la intención de este curso. Muchas gracias, mi querida Alma. Tenemos varias preguntas, varios comentarios, pero hay uno en particular que me parece muy interesante porque también mi querida Alma tiene mucho conocimiento, está especializada en temas de perspectiva de género y fíjate, nos dice Julio César, ¿por qué se quitó la cuestión del género en el IPH y ahora es solo masculino y femenino? ¿Tú qué tomas esos temas? Y de hecho te fuiste a la especialización, mi querida Alma Salamanca, y manejas todo esto. Em, pasa algo, Julio César es quien hace esa pregunta, Gris. No solamente, por ejemplo, cuando nosotros en aquella época queríamos hacer muchas más cosas buenas por la efectividad del informe policial homologado, nos enfrentamos, fíjate Julio César, con que
no basta con la intención de lo que nosotros cambiemos en el documento, porque tal vez a lo que Julio se refiere es, oye, pero si es tan fácil que si dice hombre, mujer, le agreguen más casillas como queer, homo, hetero, bla, 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 ¿no? Todas las que, o incluso otro, y ahí le preguntamos directo al detenido con cuál se identifica y lo escribimos. El problema, Julio, y a quienes nos escuchan, no está en el papel en sí. El problema es que todo el tema de informe policial homologado depende de Plataforma México. Porque recuerden, por favor, que el IPH no solo se queda en papel, Lupita y Liz, sino que luego pasará a manos de alguien de, digamos, de un policía de naturaleza administrativa, que es quien lo carga a ese sistema electrónico. Y ahí está el meollo del asunto, Julio César, porque electrónicamente es muy costoso generar cambios y cambios en las casillas, ¿vale? Entonces, si tú le dices, por ejemplo, mucha de la información que se tiene cuando tú despliegas una pestaña, por ejemplo, la carga INEGI. INEGI puede compartirnos, digamos, gratis los campos, pero cuando son de precargado, es Julio César, como si tú contrataras a un ingeniero en sistemas que te va a desarrollar un software. Cada que tú le dices, y ahora agrégame esta cajita aquí, y ahora agrégame esta pestañita donde dice o sí o no, pues entonces eso genera dinero. Incluso yo me acuerdo que en aquella época nosotros teníamos, y se quedó ahí a la mitad, teníamos una mesa de diálogo, digamos, que se llamaba interoperabilidad, a donde lo que intentábamos, fíjense en esto, nuestro sueño guajiro era que cuando llenáramos el IPH en electrónico, cuando el policía le diera enter, mira, ahorita Lupita va a decir, sí, claro, ella es alma así de soñadora, cuando el primer respondiente diera enter, en automático viajara ese, como viaja un email, por ejemplo, ¿no? Que así viajara ese IPH, número uno, al MP y le llegaba esa puesta a disposición. Y que, por ejemplo, si yo luego llego con Juan Carlos, que es este MP, y le digo, oye, yo voy a ser la defensora de Pepito, bla, 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 protesto el cargo, y entonces que Marín en otro clic, chun, me pasara electrónicamente el IPH. O sea, todo a manera de un clic, un clic, un clic. Ese sistema, Julio César, se llama interoperabilidad. El problema en el que nos enfrentamos es que, vean, las secretarías de seguridad pública tienen un tipo de software, las fiscalías tienen otro software, el Poder Judicial tiene otro software y los defensores no tenemos ningún software más que los emails. Ese problema, Julio, hace que no podamos estar interconectados. Y una vez más, es una cuestión electrónica y que pues con eso te respondo a la duda que tú planteas. En mi opinión, entre más específicas, la especificidad tiene un problema con el mundo del derecho. Entonces, entre más quieras tú incluir a la comunidad LGTBI más en todos estos rubros, va a llegar un momento, Julio, donde ya no nos van a alcanzar como tantos cuadritos habilitados. En mi opinión, bastaría con poner, por ejemplo, género dos puntos y ya, déjalo abierto y que cuando tú le preguntes a la persona cómo se identifica, tú lo escribes con la palabra y más allá de poner tantos campos, Julio, mejor no pongamos ninguno o déjalo abierto y lo escribimos. Y creo que eso sería, uno, la solución más rápida y dos, la más económica también. Esa es la razón. Pues ahí está, me parece muy interesante y esa pregunta en particular por todo lo que se maneja y que no se tomara a cuestiones de discriminación, ¿no? Mi querida Alma, mi querido Julio César. Entonces creo que es un comentario muy acertado por mi querida Alma. Y bueno, Alma, vamos a tener dos sesiones más contigo de pláticas introductorias y seguramente vas a tocar, digo, para que ahorita toques algunos puntos medulares de lo que vas a platicar con ellos la segunda, en las dos siguientes fechas y ya se va a desarrollar de manera total en el curso la cuestión de indicios, cadena de custodia, aseguramiento, los informes periciales y las pruebas, evidentemente, para la defensa, que generalmente el foro jurídico de abogacía como de INDECAP es abogado postulante, Alma. Sí, Cris, fíjate que en la siguiente charla introductoria quiero platicar con el público acerca de los informes periciales,
porque ahora estamos teniendo, perdón, una tendencia de capacitación sobre, por ejemplo, los famosos contrainformes, que seguro han ustedes escuchado. ¿De qué va esto? De que pues nosotros como defensores estemos analizando, Lisi, si tenemos la necesidad de contratar a nuestros peritos. Pero nuestros peritos no en todos los casos podrían hacer un dictamen como tal. A veces se queda en contrainforme o vamos a analizar qué alcance podrían tener ellos y sobre todo porque recientemente ya la Corte en México ha dado un planteamiento sobre cuáles son los contenidos mínimos de los informes policiales y que, ojo, si están estableciendo esas reglas para los dictámenes de la fiscalía, pues la misma regla sería para nosotros en la defensa. Entonces, en la siguiente charla introductoria quiero tocar ese tema sobre contenido de informes periciales, cómo funcionan los metadictámenes, el contrainforme. Y en la última charla introductoria, Cris, darles una probadita, porque creo que también, al menos a mí, cuando me han pedido informes del curso, me preguntan más sobre lo de la última sesión, cuando me dicen pruebas de la defensa. La defensa tiene que proponer pruebas, qué pruebas tenemos que hacer. Y es que, ojo, no tienen que ser las mismas pruebas de la fiscalía. Por supuesto que no, porque nosotros no queremos acreditar lo mismo que la fiscalía, sino cosas diversas. Entonces, en esa última charla introductoria, darles una pequeña probadita de cómo a qué pruebas me refiero de lo que deberá hacer la defensa. Entonces, creo que se van a poner muy buenas las otras charlas introductorias también para que ustedes ya tienen ahí el calendario, puedan agendar y puedan acompañarnos, por favor. Recuerden que, pues bueno, estas son probaditas de lo que se va a tratar el curso. Insisto en que yo ya tengo seleccionados los casos prácticos que trataremos porque serán eso, casos reales, casos que han acontecido y de ahí les enseñaré, miren, esto estuvo mal, nosotros le entramos por aquí, se puede hacer esto y que además me ofrezco, Cris, para que también a todas las personas que ya tenemos inscritas en el curso, fíjate, vamos a hacer como un gran promocional. A quienes ya estén inscritos e inscritas en el curso antes de la sesión 1, porque eso es muy importante para mí en tiempos, y tengan por ahí algún caso particular que quieran que analicemos, me lo pueden enviar por email y entonces yo me comprometo a que en el desarrollo de las clases les analizo ese documento y entonces les digo, puedes hacer esto y esto y esto. O sea, por así decirlo, como incluir un pequeñito servicio de consultoría en la clase, pero que sepan también que ese caso pues lo vamos a analizar todos en el grupo, ¿no? Luego no me vayan a decir, ay, pero no se lo diga a nadie, solo a mí. No, bueno, la idea es que todos en el grupo lo analicemos y creo que eso sería algo muy bueno porque así de sus propios casos vamos a ir aprendiendo juntos. ¿Cómo ves, Cris? Pues es un super plus, porque esa pequeña, dirías tú, esa pequeña consultoría realmente es una asesoría personalizada de los casos en particular de quienes se apresuran para poder estar en el curso. Entonces, me parece muy interesante. Ahí está la oferta de la maestra Alma Yesenia. Me parece súper, contribuyes mucho a esta parte, Alma, que no se trabaja muchísimo. Te digo, solamente cuando hablamos de informe policial homologado son temas que te corresponden en el INDECA. Entonces, y que no los tenemos tan presentes, ¿no? Y que yo creo que todo el foro jurídico lo requerimos. Entonces, pues ahí está la información, los esperamos el próximo jueves, igual a las 20 horas, para seguir platicando con mi querida Alma Yesenia Peña Hernández sobre este gran curso de defensa activa. Entonces, el jueves y el 24 también vamos a estar con ella, que es el día lunes 24 en la última sesión introductoria. Pues mi querida Alma, muchísimas gracias por el tiempo que has tenido bien compartir y nos vemos este jueves. Con mucho gusto, gracias por estar aquí conectados en esta nochecita intersemanal. A quienes aún dudan, inscríbanse ya, por favor, para que me hagan llegar esos casos de estudio y de interés y los vamos platicando juntos. Necesitamos que esa consultoría yo la pueda estudiar antes de la primera sesión, ¿vale? Esto es muy importante. Tienen que estar inscritos antes de la primera sesión. Cualquier informe que ustedes necesiten pueden contactarme en redes sociales o también a INDECAF. Y muchas gracias de verdad a todos por su conexión. Gracias, Cris, y a tu equipo. Y hasta la próxima. Que pasen una bonita noche. Bueno, porque también es importante, Alma, y aprovechando para todos quienes quieran consultarla,
que efectivamente haces también esa parte consultiva, mi querida Alma, para efecto de el acompañamiento, aun y cuando sean abogados postulantes, pero que también haces esa parte, ¿no? Entonces, es importante que ellos lo sepan y puedan en algún momento contactarse. Con todo gusto. Estamos también en servicio de consultoría y pues bueno, por aquí vamos a aprender juntos. Muchas gracias por todo. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el día jueves. Sale placa. Cuídate. Bye. Bye.